11 de septiembre de 2001. Terroristas que se hacen llamar guerreros de Dios contra los cruzados de Occidente. Dos religiones que predican la paz hacen sin embargo la guerra a lo largo de la historia. Épocas de confrontación y colaboración. Pueblos y potencias que combaten en nombre de Dios, pero luchan por la supremacía en la tierra. La Guerra Santa. En el siglo XI después de Cristo estalla un conflicto monumental sobre el control de Tierra Santa. Los cristianos están bajo amenaza. El Papa pide una cruzada en nombre de Dios. El objetivo es la conquista de Jerusalén. ¿Pero están los caballeros cristianos en realidad luchando solamente por su fe? La llamada Guerra Santa contra los musulmanes continuará durante 2 siglos. Cruzada a Jerusalén. Jerusalén, junio de 1099. Los cruzados llegan a las murallas de la ciudad. Por primera vez, estos autodenominados peregrinos armados vislumbran su destino final. Han estado viajando durante 3 años. Muchos miles de cruzados habían partido hacia Tierra Santa con un séquito 10 veces más numeroso. Solo una tercera parte han llegado a la Ciudad Santa. Por ahora, todas las dificultades parecen haberse olvidado. El Papa prometió a todos los cruzados la remisión de sus pecados si acudían en ayuda de sus hermanos cristianos en Palestina y liberaban los lugares sagrados de la dominación musulmana. Comandantes como Raimundo de Toulouse y Godofredo de Bouillon tienen un ardiente deseo en común. Están decididos a restablecer el dominio cristiano en Tierra Santa, especialmente sobre Jerusalén y la tumba de Cristo. Según la creencia contemporánea, esta era la tierra del Señor y de su legado. Jerusalén había sido gobernada por cristianos bizantinos durante siglos. En el año 638, la ciudad fue conquistada por los seguidores de Mahoma. El dominio musulmán fue esencialmente tolerante con judíos y cristianos, pero en el siglo XI había habido testimonios de ataques repetidos contra peregrinos cristianos. Los cruzados quieren poner fin a esta situación. Noticias del asedio llegan a Damasco, a 240 kilómetros al norte. Busco al jeque al-Sulami. Está dentro. El erudito musulmán al-Sulami quiere recibir información de última hora del ejército cristiano. ¿Qué quieres? Un mensajero le informa que los cristianos están atacando Jerusalén. Llevan cruces y rezan a Dios para invocar su ayuda y son muy numerosos. Han rodeado la ciudad rezando y cantando y piden ayuda a su Dios. Son muchos, Señor. Al-Sulami está convencido de que el ataque de los cristianos europeos no es una campaña ordinaria. Se da cuenta de que no han venido solamente a saquear, sino a hacer la guerra en nombre de Dios. El asedio de Jerusalén se encuentra en su 5ª semana. No hay negociaciones para una rendición pacífica. Los defensores de Jerusalén tienen armas poderosas para evitar una brecha en las murallas de la ciudad. El fuego griego consiste en quemar aceite que no se puede apagar con agua. El líder de los cruzados, Godofredo de Bouillon, sabe que sus caballeros están siendo empujados a sus límites.
Muchos de sus hombres mueren fuera de las murallas de la ciudad. Irán directos al paraíso, o así lo creen los cruzados. Pronto estarás con Dios. Intercede por nosotros. Si Jerusalén es tomada por los cristianos, los musulmanes perderán uno de sus lugares más sagrados. También quedarán mal a los ojos de Alá. Según la ley islámica de la guerra, los territorios conquistados por los musulmanes nunca deben perderse. En el siglo XI, los imperios islámicos se extienden desde la India hasta España. La Tierra Santa y Asia Menor, antes gobernadas por cristianos bizantinos, han sido conquistadas paso a paso. Cuando los cristianos de Oriente piden ayuda a los cristianos de Occidente, el Papa de Roma toma la iniciativa mientras se encuentra de visita en una ciudad en Francia. Es el año 1095, en Clermont, 4 años antes del asedio de Jerusalén. En un apasionado discurso, el jefe de la Iglesia Católica llamará a una cruzada contra los conquistadores musulmanes. Se trata del Papa Urbano II. En noviembre del año 1095, el sucesor de San Pedro reúne a más de 200 obispos de Francia, Italia y España. El punto culminante del sínodo papal es un servicio ceremonial. Varios miles de creyentes, entre ellos nobles y caballeros, han respondido al llamamiento del Papa. La concurrencia es tan grande que el servicio se lleva a cabo en un prado, fuera de la catedral. Urbano pinta un panorama de intimidaciones y amenazas. Apela a los fieles y a sus hermanos y hermanas en Cristo. Los infieles están robando los territorios de los cristianos. Muchos de ellos son asesinados o deportados sin piedad. Las iglesias son incendiadas y Jerusalén ha sido devastada. El Bizancio cristiano está en peligro. Es el deber de cada cristiano acudir en ayuda de sus hermanos en Oriente. El término hermanos y hermanas se refiere a la Iglesia Oriental Bizantina. En realidad, en ese momento el cristianismo está profundamente dividido entre cristianos católicos y cristianos ortodoxos, cuyo centro es Constantinopla. Desde que los turcos selyúcidas expulsaron a los bizantinos de Asia Menor, el mundo cristiano se siente amenazado. Los jinetes nómadas constituyen la nueva gran fuerza del mundo islámico. A medida que avanzan, cristianos locales y peregrinos que se dirigen a Tierra Santa son atacados. Los selyúcidas amenazan también la capital del Imperio bizantino, Constantinopla. La metrópolis del Bósforo fue en el pasado el centro de poder del mundo cristiano. Es la razón por la que el emperador bizantino Alejo ha pedido reiteradamente ayuda al Papa en la lucha contra los selyúcidas. En el verano de 1095 escribe a Urbano II. Su carta no pasa desapercibida. Cualquier tipo de protección militar. Alejo pide al Papa Urbano apoyo militar contra los musulmanes para salvar su imperio y a toda la cristiandad. Para nuestro imperio y para toda la cristiandad. En Clermont, el Papa sitúa la llamada de ayuda bizantina en el centro de su sermón. Según Urbano, se está atacando a los cristianos de Oriente. Están siendo esclavizados y los hombres y las mujeres están siendo ultrajados. Los paganos musulmanes han llegado a las puertas de Constantinopla. Todos los cristianos son instados a apoyar a sus hermanos cristianos de Oriente. Si no los detenéis, también acabarán por someternos a nosotros. El Papa, evidentemente, dio un sermón muy eficaz, lleno de grandes gestos y muy bien argumentado. No soy yo quien os lo pide, es Dios.
El Papa insiste en que es Dios mismo quien está pidiendo a todos los cristianos tomar la cruz e ir a la guerra contra los musulmanes no creyentes. Expulsar a esos indignos infieles. Un asistente al sínodo, el obispo Lamberto de Arras, escribe un relato sobre el discurso del Papa en Clermont. Describe cómo Urbano promueve la campaña a Tierra Santa. Aquellos que marchen a Jerusalén por motivos de piedad, no para ganar honor o dinero, pueden esperar recompensas celestiales. Después del discurso, los presentes estallaron en un caluroso aplauso. Bordaron cruces de tela en sus vestimentas para demostrar que habían tomado la cruz por amor a Dios. Según fuentes antiguas, gritaron: «Esta es la voluntad de Dios». Dios lo quiere. Dios lo quiere. Dios lo quiere. Urbano declara la liberación de Tierra Santa una peregrinación penitencial. Quiere unir a los cristianos divididos bajo un solo estandarte. El poder de la Iglesia debe reinar sobre el poder secular. El Papa será el protector de toda la cristiandad, el verdadero representante de Cristo en la tierra. El plan de Urbano funcionó, tal vez mejor de lo que él esperaba. La respuesta fue masiva. Cuando los participantes en el consejo regresaron a sus diócesis, se aseguraron de que la noticia del llamamiento del Papa se propagase por toda su región. Los pastores cristianos llaman a una cruzada a Jerusalén, la tierra de los hijos de los israelitas. Obispos y predicadores anuncian el mensaje del Papa en sus iglesias. Predicadores itinerantes lo llevan al campo. No cabe duda de que Urbano II tocó la fibra sensible de la época. No hay otra manera de explicar el movimiento de masas que sorprendió incluso a los contemporáneos. Centenares de miles, invitados o no invitados, están en camino. En todas partes se pide a los cristianos que liberen Jerusalén en nombre de Dios. Monjes fanáticos asumen la responsabilidad de promocionar la cruzada en nombre de Cristo. La gente acude a ellos en masa. Ciudadanos de a pie, campesinos, artesanos y miembros de la baja nobleza. No exactamente los caballeros solicitados por Bizancio, ni los guerreros de Dios que Urbano tenía en mente. Es un ejército improvisado, sin un plan previo, de unas 15.000 personas en total. La llamada Cruzada de los Pobres fue una reacción a la publicidad para la cruzada que los predicadores itinerantes y otros llevaron al norte de Francia, a los Países Bajos y a Renania. Este ejército de plebeyos no quiere esperar hasta el día de partida marcado por el Papa. Algunos nobles quieren también partir de inmediato. El deseo de alcanzar la salvación era compartido por ricos y pobres por igual. Parecía ser una preocupación cada vez mayor en el siglo XI. La noción de hacer penitencia por los pecados personales con el fin de redimirse. Es una época de miedo al fin del mundo y al juicio final, pero también de esperanza en la salvación. Luchar por el honor de Cristo. Vengarse de cualquier deshonor que se le pueda haber causado. Se trata de creencias que habían ganado terreno en el siglo XI y que allanaron el camino para la sorprendentemente poderosa reacción. La llamada Cruzada del Pueblo atraviesa ciudades como Espira, que son centros de comercio a lo largo del Rin. Albergan numerosas comunidades judías. De pronto, están en peligro.
En la Alta Edad Media, muchas comunidades judías se habían establecido en ciudades obispales como Colonia, Maguncia, Worms o Spira. Los judíos desempeñaban un papel preponderante en el crecimiento económico de estas ciudades. Como comerciantes y prestamistas, los judíos juegan un papel importante en la economía medieval. Pagan impuestos al emperador y reciben a cambio su protección. Al menos, en teoría. Sabemos que muchos de los participantes en la primera cruzada no eran nobles o caballeros ricos, sino gente sin recursos. El ataque contra las comunidades judías era una forma fácil para ellos de enriquecerse. Los barrios judíos de varias ciudades son atacados. Se inicia una caza del hombre sistemática. A pesar de la protección oficial del emperador y de los obispos locales, las autoridades no logran evitar los saqueos y la ejecución en masa de judíos. Alrededor de 5.000 personas son víctimas de los pogromos de 1096. Los judíos fueron retratados como los descendientes de los asesinos de Cristo. Puede sonar cínico, pero la gente de la época creía que complacería a Dios si atacaba a los llamados infieles o paganos en su país. Pero esta particular cruzada tiene también cualidades suicidas. La mayoría de los cruzados están mal armados y muy mal preparados para una larga marcha. Pocos participantes en la cruzada de los pobres llegarán a Jerusalén. Esto hace más importante para el clero y la alta nobleza asegurarse de estar ellos mismos bien preparados. En el castillo del duque de la Baja Lorena se llevan a cabo preparativos para el largo viaje a lo desconocido. Coser cruces en la vestimenta para la marcha a Palestina es también un símbolo de un nuevo comienzo. Una de las personas en dar el paso es Godofredo de Bouillon. El duque está impresionado por el espíritu de los monasterios. Son lugares de contemplación en una época en la que muchos esperan la venida del Señor. Se dice que vestir el traje de caballero es como llevar la túnica de un monje. Anteriormente, Godofredo había prestado poca atención a los consejos del Papa y tampoco era reacio a las tentaciones mundanas. Sin embargo, está lleno de dudas en estos tiempos de turbulencia espiritual. Decide seguir el llamamiento del Papa a Tierra Santa. Sus hermanos Eustaquio y Balduino se unen a él. ¿Estás listo, Godofredo? Va a ser un largo viaje. Godofredo es consciente de los peligros que se avecinan. Si muere en el camino a Jerusalén, quiere ser enterrado con el manto del cruzado que lleva bordada la cruz de Cristo. Déjalo. Ocúpate de tus asuntos. Nadie sabe si alguno de ellos regresará. Mientras se preparan para el viaje, liquidan también sus bienes. He empeñado nuestro castillo con el obispo de Lieja. ¿Que has vendido nuestro castillo? ¿Era prudente vender el castillo de la familia? Los hermanos están de acuerdo en que no regresarán. ¿Por qué vamos a volver? Encontrarán su propio reino sagrado en Tierra Santa. Un reino cristiano. Hágase la voluntad de Dios. Dios lo quiere. Dios lo quiere. Es la voluntad de Dios. Ese es el lema del Papa cuando declara que la campaña a Palestina es una guerra santa. Muchos están dispuestos a seguir su llamamiento en busca de la salvación, pero también en busca de fama, gloria, poder y riqueza.
Las motivaciones personales que desencadenan el inicio del periodo de 200 años de las cruzadas están llenas de contradicciones, pero mucha gente participa de todos los niveles de la sociedad y de toda Europa. Finalmente, centenares de miles de personas emprenden el peligroso viaje. Ricos y pobres, caballeros y nobles, señores y trabajadores, campesinos y urbanitas, hombres y mujeres. El verano de 1096 marca el comienzo del mayor esfuerzo militar de la Edad Media. Decenas de miles de cruzados, en su mayor parte franceses y alemanes, siguen 3 rutas diferentes, a través de Italia, bordeando el Adriático y atravesando la cordillera de los Balcanes. Su primer destino común, camino de Tierra Santa, es Constantinopla. Desde el siglo IV después de Cristo, la ciudad ha sido la capital del Imperio Bizantino y la metrópolis de todos los cristianos ortodoxos. Fue aquí donde el emperador Alejo redactó su llamamiento de ayuda al Papa Urbano. Por fin, el ejército cruzado está cerca. Alejo espera que el Papa le envíe algunas unidades de mercenarios montados que más tarde serán puestas bajo su mando. En su lugar, un enorme ejército ha llegado a las puertas de las murallas de la ciudad, lo que supone una amenaza para la capital. Alejo acusa a Godofredo y a los cruzados de sembrar el miedo entre su gente, de apropiarse de cualquier cosa que necesitan y de actuar como ladrones y salteadores. A los cruzados les trae sin cuidado. Pero sí tienen en cuenta las peticiones del emperador. Alejo quiere que los líderes de la cruzada le juren lealtad y devuelvan todos los territorios conquistados a Bizancio. Basta de conversación. Que sea lo que tenga que ser. El emperador insiste. Exige un juramento de lealtad. Tenéis que jurarme lealtad a mí, el emperador de Constantinopla, sin ninguna reserva. ¿Por qué vamos a hacerlo? Los cruzados ya han jurado lealtad al Papa. A Alejo no le importa. No os permitiré continuar el viaje. Solo si le prestan juramento a él, el emperador de Bizancio les concederá permiso para cruzar el Bósforo. Ningún barco pasará sin mi consentimiento, y en ningún caso los vuestros. Es vuestra elección. Los líderes de la cruzada ceden, al menos por ahora. Vamos, nuestro destino es Tierra Santa. No tienen más remedio si quieren llegar a Tierra Santa. El voto de lealtad de los cruzados ha sido coaccionado. Más tarde, no devolverán ningún territorio conquistado, pero tratarán de establecer sus propios reinos en Tierra Santa. La ayuda fraternal a Bizancio se ve ensombrecida por la rivalidad imperial. Pero todavía queda un largo camino a Jerusalén. En la ruta a su destino final, los cruzados encuentran una fuerte resistencia por parte de los turcos selyúcidas. En Dorilea, la primera cruzada corre peligro de ser aniquilada. Las tropas del sultán Kilich Arslan atacan a una de las unidades de los ejércitos cruzados. Desde la distancia, los arqueros selyúcidas disparan a los guerreros cristianos. El gobernante musulmán cuenta con 50.000 hombres bajo su mando. La situación de los defensores parece desesperada. Miles de cruzados mueren en el angosto valle, pero se han enviado mensajeros cristianos en busca de ayuda. Las tropas de refuerzo llegan justo a tiempo. Godofredo de Bouillon y su caballería atacan a los asaltantes por la retaguardia. Inclinan la balanza a su favor y obtienen una victoria clave en el camino a Jerusalén.
Godofredo, el popular y respetado líder de las cruzadas, erige cruces de madera a lo largo de la ruta para mostrar el camino a futuros peregrinos. Pero ¿cómo reaccionan los musulmanes ante el avance de los francos, nombre que reciben estos europeos que hablan en latín? Solo unos pocos se dan cuenta de que la cruzada es diferente a las campañas ordinarias, cuyo objetivo es el saqueo y el pillaje. El erudito islámico al-Sulami explica la diferencia en la gran mezquita de Damasco. El líder espiritual de los francos ha llamado a una cruzada contra los musulmanes. Es una campaña en nombre de la fe, según al-Sulami, similar a una yihad armada. Quieren llegar a Jerusalén, no como peregrinos de paz para la oración, sino como guerreros armados. Muchos musulmanes se sienten indignados porque los extranjeros comen cerdo y beben alcohol. Y hay algo peor. Quieren expulsar a todos los musulmanes de la ciudad santa y esclavizarlos. Los cruzados luchan en nombre de Dios y en nombre de la cruz. Ellos creen que serán recompensados con el paraíso. Están decididos a librar la guerra contra los musulmanes, por cualquier medio. Pero para al-Sulami y su gente, el infierno será su verdadera recompensa. Los cruzados han estado viajando durante 3 años. Muchos han muerto en combate o han sucumbido a la enfermedad y al agotamiento. Algunos han fundado nuevos asentamientos a lo largo del camino. Menos de 1/3 del ejército original llega a su anhelado destino: Jerusalén. Mientras se preparan para atacar la ciudad fortificada, muchos esperan obtener la salvación como recompensa. Se celebran misas y se entonan salmos y cantos de alabanza mientras los cruzados se preparan para asaltar los muros de la ciudad. La procesión frente a las puertas de Jerusalén, poco antes del ataque a la ciudad, dice mucho sobre la mentalidad de los cruzados y sobre la visión que tenían de sí mismos. Los defensores de Jerusalén, los fatimíes de Egipto, se sorprenden por los rituales cristianos. Es evidente que los cruzados no son conquistadores ordinarios. Se veían a sí mismos, y así lo demuestran algunas fuentes, como el nuevo pueblo de Israel. Seguían la tradición del Antiguo Testamento. Pero Godofredo de Bouillon sabe que las oraciones no bastarán para derribar las murallas de la ciudad. Los defensores son superiores en número. Sin embargo, los cruzados consideran el ataque a la ciudad santa una misión divina. Rodearon la ciudad 3 veces en un proceso de purificación. Fue así como se limpiaron a sí mismos. Los defensores musulmanes también invocan la ayuda de Alá. Se nos acaban el agua y las provisiones. Los cristianos andan escasos de agua y alimentos. Muchos cruzados han caído enfermos. Ha llegado el momento de atacar. Tenemos que atacar. Creo que tiene razón. También les falta madera para construir las máquinas de asedio. Lo único que han podido reunir son 2 torres de asalto. Tendrán que conformarse con eso. Madre de Dios, que el Señor nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguna de sus anteriores batallas se ha librado en condiciones tan adversas. El comienzo de la conquista fue muy difícil. El ejército cruzado había quedado sensiblemente reducido en número, y Jerusalén era una ciudad grande y bien fortificada.
Organizar un asedio clásico en el que se somete a la ciudad por hambre era una empresa muy complicada, y los cristianos sabían que los defensores musulmanes de la ciudad habrían pedido refuerzos. Suponían que un ejército de socorro egipcio fatimí pronto estaría en camino. Eso implica que los cruzados disponían de poco tiempo. El ataque a Jerusalén ha comenzado. Es 15 de julio del año 1099. Los defensores emplean armas devastadoras contra sus atacantes. El fuego griego, como se le conoce, hace que sea difícil escalar las murallas de la ciudad. ¡No retrocedáis, hombres! ¡Dios lo quiere! ¡Vamos! ¡Todos arriba! ¡Rápido! Como los atacantes son superados en número, dirigen las torres de ataque hacia algunas secciones de los muros de la ciudad. Con una de las torres de asedio, el duque de la Baja Lorena y sus hombres logran colocarse a corta distancia de las murallas de la ciudad. Finalmente, las tropas al mando de Godofredo de Bouillon consiguen su objetivo. Parece ser que Godofredo se encontraba en la torre, pero contrariamente a lo que se escribe a veces, él no fue el primero en llegar a la muralla de la ciudad. Fueron dos de sus seguidores. Pese a sufrir numerosas bajas, el duque y sus hombres cargan contra las almenas. Unos pocos minutos cruciales serán decisivos para la derrota o la victoria de los cruzados. El destino de la ciudad sagrada, tanto para los musulmanes como para los cristianos, pende de un hilo. Ambos bandos confían en su fe y esperan recibir la ayuda de su Dios. Para ambas religiones, la paz es sagrada. Pero para los fieles de los dos bandos, la guerra es una forma de defender su propia religión verdadera contra los enemigos y los incrédulos. Sin embargo, los cristianos han declarado su propia cruzada contra los musulmanes, una guerra santa ordenada por Dios. Esto desencadena la guerra religiosa más sangrienta que el mundo ha visto hasta entonces. Y convierte la batalla por Jerusalén en una orgía de violencia. Lo que pasó después dentro de la ciudad fue una masacre. La población fue exterminada, judíos y musulmanes por igual. Al mismo tiempo, los líderes de la cruzada trataron de asegurar los enclaves importantes de la ciudad. La matanza en las estrechas calles de Jerusalén fue absolutamente horrible. No hubo ningún respeto por el género o la edad. Incluso los testigos cristianos no ocultan lo que sucede. Inmediatamente después de traspasar las murallas, los caballeros se lanzaron a las calles y lugares públicos. Todos los enemigos que encontraron fueron pasados a cuchillo. Nadie se salvó. Todo estaba cubierto de sangre. La noticia de la caída de Jerusalén se extiende como un reguero de pólvora. Los francos han asesinado a todo el mundo en Jerusalén. Ha sido una verdadera masacre. Pasaron varios días matando a todo el que encontraban. Al-Sulami considera a los francos bestias salvajes. 30.000 personas mueren, incluyendo los residentes judíos de la ciudad. Incluso los cristianos del lugar son asesinados, acusados de colaborar con los musulmanes.
Recuerdos del sangriento asedio de Jerusalén ejercen una presión permanente sobre las relaciones entre las dos religiones. Una de las razones más comunes para explicar la sed de sangre que mostraron los cruzados durante la captura de Jerusalén en el año 1099 fue su incapacidad para controlar su entusiasmo religioso a raíz de los esfuerzos prolongados y las tensiones del viaje. Pero los verdaderos motivos detrás de las cruzadas pueden haber desempeñado un papel aún más importante. Si examinamos más atentamente los informes sobre la proclamación de la cruzada del Papa Urbano, descubrimos que en ella llamaba a la venganza contra los no creyentes que habían ocupado y, en su opinión, profanado los lugares sagrados de la cristiandad. Poco después de la conquista de la Ciudad Santa, Godofredo de Bouillon va a ser coronado primer rey de Jerusalén. Pero existen ciertas reservas, ya que fue aquí donde Cristo había llevado la corona de espinas. En su lugar, el conquistador acepta el título de protector del Santo Sepulcro. Renuncia al trono, pero no a la pretensión del poder. Nos has salvado de la ira de nuestros enemigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, el reinado de Godofredo no dura mucho tiempo. Morirá un año después de la conquista de Jerusalén, siendo enterrado en su lugar predilecto, la iglesia del Santo Sepulcro. Su legado no permanecerá intacto. ¿Pueden las fuerzas musulmanas aceptar que este suelo sagrado les sea arrebatado para siempre? Después de la conquista de Jerusalén por las fuerzas cristianas, la mayoría de los árabes quedaron atónitos. ¿Qué se debía hacer? El mundo musulmán estaba dividido. ¿Cómo debían reaccionar a la captura por parte de los cristianos de una de las ciudades árabes más importantes? En Damasco, Al-Sulami extrae conclusiones de los recientes acontecimientos. ¿Por qué nos ha negado Alá la victoria? Alá nos está poniendo a prueba. Según Al-Sulami, Dios usa la derrota de los musulmanes para ponerles a prueba. Han pecado, han desobedecido sus órdenes y han disputado entre sí. No han sido capaces de defender la Tierra Santa. Solo en el caso de que los musulmanes superen sus divisiones y luchen codo con codo, el enemigo será derrotado. Si luchamos juntos, podremos derrotar a nuestros enemigos. Al-Sulami es una figura interesante. No solo es un erudito religioso que en ocasiones da sermones en Damasco. Es también uno de los pocos contemporáneos de la época que entiende que las expediciones militares cristianas, ya sea en Sicilia, en la península ibérica o en el cercano Oriente, tienen motivos religiosos. Al menos esto es lo que escribe en un tratado sobre la yihad, que redactó basándose en sus conclusiones. En su libro Kitab al-Jihad, Al-Sulami describe el ataque contra Jerusalén como un ataque contra el Islam. Había llamadas, principalmente entre los eruditos musulmanes, a la unidad del mundo musulmán y a la expulsión de los cristianos de Jerusalén. Pero tuvo que pasar tiempo antes de que fueran escuchadas. El Islam estaba ahora siendo utilizado como un instrumento político. Pasarán varias décadas antes de que una fuerza musulmana sea capaz de reconquistar Jerusalén. Hacia finales del siglo XII, un experimentado jefe guerrero convierte en su objetivo declarado la expulsión de los cristianos de Tierra Santa. Su nombre, Saladino, sultán de Egipto. No solo recupera el terreno perdido en Palestina. En el año 1187 obliga también a los cristianos a abandonar la Ciudad Santa. Saladino confía en el poder de su fe. Convence al alto clero islámico para que declare la lucha contra los cruzados. Una yihad. Enterrado en un gran mausoleo de Damasco, es adorado como un héroe hasta el día de hoy.
¿Es la yihad musulmana comparable a las cruzadas cristianas? Las cruzadas y la yihad suelen a menudo equipararse, aunque los expertos en Oriente Medio y en el Islam han demostrado claramente que la yihad se basa en un concepto mucho más amplio. No solo promover campañas militares como las cruzadas, sino también el avance espiritual del Islam. La caída de Jerusalén desencadena nuevas cruzadas. Pero todos los intentos cristianos para reconquistar la ciudad santa concluyen en fracaso. El emperador alemán Federico II de la dinastía de los Stauffer elige un camino diferente como mediador entre culturas. Reniega de la espada, sabiendo que no puede conquistar Jerusalén por la fuerza. Durante las negociaciones con el sultán Al-Kamil de El Cairo, llega a un compromiso. Diez años de tregua. Habrá paz durante 10 años, 5 meses y 40 días, como manda el calendario musulmán. Tablas, amigo. En esta tregua entre cristianos y musulmanes, Jerusalén, Belén y Nazaret pasan a ser supervisadas por los cristianos. Federico II ha logrado su objetivo sin derramamiento de sangre. Gracias a su educación, Federico es diferente a otros reyes europeos. Se crió en Palermo, un crisol de culturas. Su palacio real es un punto de encuentro para bizantinos, italianos, árabes y alemanes. Tanto para cristianos como para musulmanes. El intercambio cultural entre los representantes de las diferentes comunidades religiosas comenzó al parecer tempranamente. Está bien documentado en lo que respecta a la cultura material, incluyendo la arquitectura y la confección, así como en lo que se refiere a la música, la literatura y la poesía. También los objetos cotidianos y artículos de lujo. Todo ello pone de manifiesto que los cruzados trajeron elementos de la cultura material del mundo islámico al mundo cristiano. La tecnología árabe era claramente superior a la europea. Como por ejemplo, el fructífero suministro de agua dulce a las ciudades que estaban rodeadas de tierra árida. Era la condición previa para el crecimiento económico y la prosperidad. Se crean obras destacadas en el arte, la ciencia y la literatura. Hay nuevas publicaciones, investigaciones y experimentación en los campos de la física, las matemáticas, la medicina y la astronomía. El intercambio entre Oriente y Occidente produce un caudal único de conocimiento. Pero los recuerdos de la guerra religiosa suelen ser más poderosos que el conocimiento de las raíces culturales comunes. Durante 200 años, los caballeros cristianos permanecen en Tierra Santa. Cientos de miles de personas mueren en la era de las cruzadas. Cristianos, musulmanes y judíos. El resultado de las cruzadas es ambivalente, aunque los acontecimientos de la época estuvieron marcados por la violencia. Violencia que emana principalmente de los cristianos, aunque hay que tener en cuenta el contexto histórico. Los selyúcidas habían bloqueado la ruta de los peregrinos desde Europa a Palestina, de manera que los cristianos no emplean la violencia de forma totalmente arbitraria. Las cruzadas fueron parte de una historia de siglos de conquista y contraconquista. Poderosas fortalezas dan todavía testimonio de antiguas batallas. Se les consideraba como parte de una guerra santa
y moldearon las relaciones entre las dos religiones durante muchos siglos. La memoria histórica de las cruzadas fue rescatada durante el periodo del colonialismo europeo. Especialmente durante los siglos XIX y XX, las historias de las cruzadas se resucitaron y actualizaron. Como consecuencia de ello, siguen muy vivas en la actualidad. No solo para algunos musulmanes, el periodo de las cruzadas no ha llegado todavía a su fin.